Y estamos hablando ahora sobre este tema con José Luis Mongrut, secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Sedapal. José Luis, bienvenido a Rumbo Económico, ¿cómo estás? Gracias, muy amable, buenos días. Bueno, José Luis, ¿cómo se han tomado ustedes esta noticia? Bueno, la verdad que siempre este tipo de noticias para nosotros nos cae muy mal, ¿no? Viniendo de donde viene, del ministro Castilla, de Von Hesse, que ha sido director de Proinversión y sabemos cuál es la tendencia, ¿no? Porque ha sido uno de los que puso René Cornejo una vez que fue ministro de Vivienda. Nos ha caído muy mal y por supuesto hemos tenido que activar muchas de las plataformas de lucha que tenemos, llegar a medios de prensa como la tuya, que tiene muy buena audiencia. Te lo agradezco. Hemos tenido también contacto con las centrales sindicales, por supuesto, con las bancadas de oposición, ¿no? Porque todos debemos dar un rechazo total a que el Estado pierda su soberanía empresarial, ¿no? Eso es un tema muy delicado. Ahora, José Luis, cuando uno ve las cifras de lo que ha sucedido con los servicios públicos que sí se privatizaron, la verdad es que sí provoca privatizar Sedapal, porque, por ejemplo, cuando uno ve lo que sucedió 14 años luego de la privatización de los servicios públicos de electricidad y telefonía, ve que la electricidad aumentó en cobertura en 56%, la telefonía en 168%, las tarifas prácticamente no subieron, en algunos casos se redujeron, mientras que Sedapal solamente aumentó la cobertura en 20% y subió las tarifas en 47%. Entonces la impresión que nos da a nosotros que usamos los servicios públicos es que los servicios privados funcionan mejor que en este caso los servicios públicos, entonces nos convendría privatizar. Bueno, sí, efectivamente, pero debemos tener claro también, ¿no?, que cuando se da este tipo de privatizaciones y concesiones, toda la normatividad vigente también se presta para este tipo de situaciones. En este caso, yo quiero recordarle a todos los televidentes que Sedapal no tiene los niveles adecuados del incremento tarifario. Hace 15 años estamos con un retraso tarifario, lo que impide que podamos lograr a cumplir presupuestalmente con los proyectos de inversión. Ahora, es curioso porque las empresas privadas no subieron sus tarifas y hasta las disminuyeron y sí ampliaron su cobertura, y Sedapal, si bien es cierto que probablemente habría que subir más las tarifas para cubrir sus costos operativos, no, Sedapal sí subió sus tarifas y de hecho diera la impresión que las empresas privadas pueden funcionar mejor a tarifas más bajas. Justo acá, estaba revisando una información que sacó el Instituto Peruano de Economía que hace la comparación de Sedapal con Aguas Andinas de Santiago, ¿no?, que es la empresa pública de Santiago que se privatizó hace 11 años, ¿no? Cuando se privatizó, las cifras que da el IPE es que tenían el mismo número de conexiones que Sedapal y hoy tiene 20% más conexiones que Sedapal, 100% de cobertura y tiene un costo operativo por conexión 52% menor que Sedapal. Entonces diera la impresión que además cuando uno privatiza, las tarifas pueden bajar. Ah, no, sí, pero que no es una información tan real, Enrique. Permíteme hacer una pequeña corrección. Claro. El día de ayer justo lo leí en el editorial donde el señor Miro Quesada pues lo ha publicado, ¿no? Pero es bastante parcial esa información, porque nosotros tenemos muy claro, por ejemplo, que la zona periurbana, donde está la jurisdicción de Aguas Andinas, no ha crecido 1 metro cuadrado en ninguna de sus fronteras, ni siquiera 1 metro cuadrado. Entonces está logrando tener el 100% de la cobertura, efectivamente, donde la población nunca tuvo agua. Pero ve 1 kilómetro a los lados de la jurisdicción de Aguas Andinas y la gente sigue abasteciéndose con cisternas como lo hacen acá en el Perú. Ahora, mientras tanto, permítanme solo para poder tener muy clara la idea. Sí. Las tarifas, cuando eran del sector público, en Santiago, que tenemos muchos gremios hermanos, nos han informado que pagaban entre 4 y 6 dólares mensuales. Ahora pagan 42 dólares mensuales. Si te incrementan la tarifa, por supuesto que eres eficiente, ¿no? Por supuesto que eres una persona con mucha rentabilidad. Pues Sedapal no se da eso porque las normas que SUNAT establece y que desde el Ministerio de Vivienda, las políticas empresariales que da para todo su sector, pues son bastante limitadas. Ahora, pero diese la impresión de que los problemas de gestión son algo inherente a todas las empresas de agua pública, ¿no? Estaba viendo cifras de SUNAT que muestran cuál es el desempeño de las empresas de agua pública a nivel nacional y la verdad es que son lamentables, ¿no? La cobertura promedio es de 80%, en promedio solo hay servicio 16 horas al día. El margen operativo en la mayoría es negativa, facturan el 50% de lo que producen y cobran el 25%. Entonces, diese la impresión de que no es un problema únicamente, si quieres, de Sedapal, diera la impresión de que el modelo de empresa pública, como ha dicho el ministro Von Hesse, ha fracasado. Bueno, lo entendemos. Es efectivamente que el sector
de las localidades, de las municipalidades, las EPS específicamente, sí sabemos que hay una serie de limitaciones. Pero lamentablemente también el Estado no llega como debe llegar para poder mejorar sus tarifas, para poder hacer la promoción de sus inversiones como debe ser y empezar a mejorar la infraestructura. No hay una renovación de tuberías de alcantarillado, no hay renovación de tuberías de agua potable. Entonces, esa situación impide que mejoren su gestión y que se dediquen exclusivamente a mejorar la cobertura, a buscar una ampliación de todos sus servicios, pero están preocupados en hacer las renovaciones de las tuberías que hace 40, 50 años no se cambian, ¿no? Entonces, no es tan cierto el hecho de que se haga una mala gestión. Ahora, démosle las armas para poder hacer buena gestión también. Pero, a ver, tú sostienes que lo que se necesita es permitir un aumento tarifario, ¿no? Pero la verdad es que yo lo que me preguntaría es, ¿y para qué quieren más ingresos si no pueden ejecutar, si la empresa no puede ejecutar el dinero que ya tiene, ¿no? Tengo acá las cifras de ejecución presupuestal del presupuesto para inversión. En el 2012 solamente se ejecutaron 266 millones de los 414 disponibles y en el 2013 403 de los 783. Entonces, diese la impresión que la solución no es aumentar las tarifas para que Sedapal tenga más dinero, porque no puede ejecutar el dinero que ya tiene. Sí, pero permíteme, y hacer una aclaración total. A ver. En esos periodos estaba como ministro de Vivienda el señor René Cornejo, ¿sí? Y yo trabajo en la gerencia de proyectos y obras, lo conozco muy bien el tema, cuando se empezó a determinar lineamientos para que solo se ejecuten la preinversión de las obras, de las mega obras, lo que después se llamó Agua para Todos y ahora se llama los 148 proyectos. Limitó desde una política del ministerio que solo se puedan ver las obras hasta la factibilidad y prefactibilidad. Esa fue la orden, no fue que falta de capacidad de Sedapal en su gestión para poder desarrollar la preinversión, la inversión y después luego la posinversión. Es un tema de un direccionamiento que hubo y pareciera que direccionamiento político. Así es, luego de 3 años vemos los resultados, ¿no? Que ahora, la imagen de Sedapal es una imagen ineficiente, pero no es porque no pueda ejecutar su inversión, sino porque vienen las órdenes de arriba del ministerio. Ahora, pero eso no es una prueba de que la empresa pública es un mal modelo, porque en una empresa privada no tienes pues estas intromisiones políticas, ¿no?, que generan esta ineficiencia que de hecho no solamente se ha presentado en estos 2 últimos años, de hecho todos nos acordamos que ya hace varios años Sedapal tuvo esta famosa deuda de 3.000 millones de soles con SUNAT, ¿no?, que no pudo asumir y que tuvimos que pagar todos los contribuyentes, ¿no?, lo cual es una muestra que este tipo de ineficiencias no son una novedad. Esto, si mal no recuerdo, esto fue en el 2006, corrígeme si me equivoco. Y es algo que nos lleva a otro tema, ¿no? Que otra ventaja de tener una empresa privada es que si hay algún problema, el que corre con el gasto y el que corre con la quiebra es el privado, ¿no? Cuando es una empresa pública somos todos nosotros los contribuyentes. Sí, efectivamente. Bueno, nosotros fuimos testigos de una pésima gestión del año 2001 al 2006. Muy politizada Sedapal, como lo viene siendo siempre. Entra un partido de gobierno y pone los amigos en vez de técnicos, y sabemos que hay muy buenos técnicos. Sedapal promueve el desarrollo profesional de todos sus trabajadores, incluso cuando hay estos problemas geológicos, geográficos en todo el interior del país. Los trabajadores y técnicos de Sedapal son los primeros en ser llamados porque respondemos de manera inmediata con alta tecnología, con su alta capacidad de profesionales y técnicos. Entonces, lo que sucedió en ese momento era justamente una deuda que se había retrasado desde el tiempo de Fujimori y que tenía que tomarse una decisión. La decisión la tomaron políticamente para que se pueda no condonar, sino se pueda financiar una deuda de 3.000 millones. José Luis, en un minuto antes que nos gane el tiempo, entonces, ¿qué contrapropuesta tendrían ustedes frente a la venta de acciones de Sedapal? Mira, nosotros lo que queremos es que se despolitice Sedapal. El primer punto, que hagamos que el derecho al agua sea un derecho constitucional, que sea un derecho humano, tal cual lo ha determinado la ONU en el año 2010, que ahora la presidencia del Consejo de Ministros, bajo el mando en ese entonces de René Cornejo, lo quitó de la hoja de ruta justamente cuando el agua debería ser constitucionalizado, debería estar. Entonces, para eso nosotros vamos a estamos proyectándonos con los demás frentes, la Federación de Aguas y las demás EPS, con todos los gremios sindicales, estamos llevando a cabo un referéndum porque consideramos necesario que la voz del pueblo se plasme en unas iniciativas populares y podamos tener asegurada el líquido de elementos. Perfecto, José Luis. Muchas gracias por venir al Rumbo Económico. Enrique, muchísimas gracias. Bien, nos vamos a una pausa y volvemos con el programa.